Everyone comes up in the end as I am, but I am completely awake, and that is God. So when you meet all these characters of the Scripture, Instrucciones selladas. El primer poder que nos encuentra en el umbral del dominio del alma es el poder de la imaginación. Dr. Franz Hartmann. La primera vez que me hice consciente del poder, la naturaleza y función redentora de la imaginación fue a través de las enseñanzas de mi amigo Abdullah, y por subsecuentes experiencias aprendí que Jesús era el símbolo de la venida de la imaginación al hombre, que la prueba de su nacimiento en el hombre era la habilidad individual de perdonar el pecado, es decir, su habilidad de identificarse a él mismo o a otro con su objetivo en la vida. Sin la identificación del hombre con su objetivo, el perdón del pecado es imposible, y solamente el Hijo de Dios puede perdonar los pecados. Por lo tanto, la habilidad del hombre de identificarse a sí mismo con su objetivo, aunque la razón y sus sentidos lo nieguen, es prueba del nacimiento de Cristo en él. Rendirnos pacíficamente a las apariencias e inclinarnos ante la evidencia de los hechos es confesar que Cristo no ha nacido en ti. Aunque esta enseñanza me chocó y la rechacé en un principio, porque yo era un cristiano creyente y formal, y no sabía en ese entonces que el cristianismo no podía ser heredado por simple accidente de nacimiento, sino que debe ser conscientemente adoptado como una forma de vida. Más tarde, se apropió de mi entendimiento a través de visiones, revelaciones místicas y experiencias prácticas, y descubrí su interpretación en un sentido más profundo. Pero debo confesar que es un tiempo de prueba, cuando esas cosas que siempre dimos por ciertas son sacudidas. ¿Ves todos estos grandiosos edificios? No quedará piedra sobre piedra. Todo será derribado. Marcos capítulo 13, versículo 2. No quedará ni una piedra de comprensión literal después de tomar el agua de comprensión psicológica. Todo lo que ha sido construido por la religión natural es lanzado a las llamas del fuego mental. Aún así, ¿qué mejor manera hay para entender a Cristo Jesús que la de identificar el personaje central de los evangelios con la imaginación humana, sabiendo que cada vez que ejercitas tu imaginación bondadosamente en beneficio de otro, tú estás literalmente mediando a Dios al hombre y por lo tanto alimentando y vistiendo a Cristo Jesús, y que cuando imaginas maldad contra otro, tú estás literalmente golpeando y crucificando a Cristo Jesús? Cada imaginación del hombre es bien la copa de agua fría o la esponja de vinagre en los secos labios de Cristo. Ninguno de ustedes piense mal en su corazón contra su prójimo, advirtió el profeta Zacarías. Cuando el hombre hace caso a este consejo, despertará del sueño impuesto en Adán a la completa conciencia del Hijo de Dios. Él está en el mundo, y el mundo fue hecho por él, y el mundo no lo conoce. La imaginación humana. Me pregunté a mí mismo muchas veces, si mi imaginación es Cristo Jesús y todas las cosas son posibles para Cristo Jesús, ¿todas las cosas son posibles para mí? A través de la experiencia he llegado a saber que cuando me identifico a mí mismo con mi objetivo en la vida, entonces Cristo está despierto en mí. Cristo es suficiente para todas las cosas. Yo doy mi vida para volverla a tomar. Ningún hombre me la quita, sino que yo la doy por mi propia voluntad. Juan capítulo 10, versículos 17 y 18. Qué alivio es saber que todo lo que yo experimento es el resultado de mi propio estándar de creencias, que yo soy el centro de mi propia red de circunstancias y que si yo cambio, también debe cambiar mi mundo externo. El mundo presenta diferentes apariencias de acuerdo a cómo difieren nuestros estados de conciencia. Lo que vemos cuando estamos identificados con un estado no puede ser visto cuando ya no estamos fusionados a él. Por estado, me refiero a todo lo que el hombre cree y consiente como verdadero,
Ninguna idea presentada a la mente puede llevarse a cabo a sí misma a menos que la mente la acepte. Depende de la aceptación, el estado con el que nos identificamos, cómo se presentarán las cosas. En la fusión de la imaginación y los estados es donde se encuentra la formación del mundo como se ve. El mundo es una revelación de estados que han sido fusionados con la imaginación. Es el estado desde donde pensamos, el que determina el mundo objetivo en el que vivimos. El hombre rico, el hombre pobre, el hombre bueno, el ladrón, son lo que son por virtud de los estados desde donde ven el mundo. En la distinción entre estos estados depende la distinción entre los mundos de estos hombres. Este mismo mundo individualmente es tan diferente. No son las acciones y el comportamiento del hombre bueno lo que debe ser igualado, sino su punto de vista. Las reformas externas son inútiles si el estado interno no es cambiado. El éxito es obtenido no imitando las acciones externas de los exitosos, sino por las correctas acciones internas y por las conversaciones internas. Si nos separamos de un estado, y podemos hacerlo en cualquier momento, las condiciones y circunstancias a las que esa unión les da vida desaparecen. Fue en el otoño de 1933, en la ciudad de Nueva York, que me acerqué a Abdullah con un problema. Él me hizo una simple pregunta: ¿qué es lo que quieres? Le dije que me gustaría pasar el invierno en Barbados, pero que estaba en bancarrota. Literalmente no tenía un centavo. Si te imaginas a ti mismo estando en Barbados, dijo él, pensando y viendo el mundo desde ese estado de conciencia, en vez de pensar en Barbados, tú pasarás el invierno allí. No debes preocuparte por la manera y los medios en que llegarás allí, porque el estado de conciencia de ya estar en Barbados, si es ocupado por tu imaginación, concebirá los medios adecuados para manifestarse a sí mismo. El hombre vive comprometiéndose con estados invisibles, fusionando su imaginación con aquello que conoce como diferente a sí mismo, y en esta unión él experimenta el resultado de esa fusión. Nadie puede perder lo que tiene, salvo por la desconexión del estado donde las cosas experimentadas tienen su vida natural. Debes imaginarte a ti mismo dentro del estado del deseo cumplido, me dijo Abdullah, y quédate dormido viendo el mundo desde Barbados. El mundo que describimos por observación debe ser como lo describimos en relación a nosotros mismos. Nuestra imaginación nos conecta con el estado deseado, pero debemos utilizar la imaginación magistralmente, no como un observador de afuera pensando sobre el final, sino como un participante pensando desde el final. Debemos realmente estar allí en la imaginación. Si hacemos esto, nuestra experiencia subjetiva será realizada objetivamente. Esto no es mera fantasía, dijo él, sino una verdad que puedes probar por experiencia. Su apelación para entrar en el deseo cumplido era el secreto de pensar desde el final. Cada estado está allí como meras posibilidades, mientras pienses en ello, pero es poderosamente real cuando piensas desde ello. Pensar desde el final es el camino de Cristo. Comencé ahí mismo y luego fijando mis pensamientos más allá de los límites de los sentidos, más allá de ese aspecto al cual mi estado presente daba vida, hacia el sentimiento de ya estar en Barbados y viendo el mundo desde esa perspectiva. Él enfatizó la importancia del estado desde el cual el hombre ve el mundo cuando se queda dormido. Todos los profetas claman que la voz de Dios es mayormente oída por el hombre en sueños. En un sueño, en una visión nocturna, cuando un sueño profundo cae sobre los hombres, mientras dormitan en sus lechos, entonces Él abre el oído de los hombres y sella su instrucción. Job, capítulo 33, versículo 15-16. Esa noche, y varias noches después, me dormí en la asunción de que estaba en la casa de mi padre en Barbados. Dentro de un mes recibí una carta de mi hermano diciendo que tenía un fuerte deseo de tener a toda la familia reunida para Navidad y pidiéndome que utilizara el boleto de barco adjunto para ir a Barbados.
Navegué 2 días después de recibir la carta de mi hermano y pasé un maravilloso invierno en Barbados. Esta experiencia me convenció de que el hombre puede ser lo que quiera, si hace esa idea habitual y piensa desde el final. También me ha mostrado de que ya no puedo justificarme culpando al mundo de las cosas externas, que mi bien y mi mal no dependen de nada excepto de mí mismo, que depende del estado desde el cual yo veo el mundo, cómo se presentan las cosas. El hombre, que es libre en su elección, actúa desde conceptos que él elige libremente, pero no siempre sabiamente. Todos los estados concebibles están esperando que los elijamos y ocupemos, pero ninguna racionalización por sí misma nos dará el estado de conciencia, que es lo único que vale la pena tener. La imagen imaginativa es la única cosa que hay que buscar. El fin último de la imaginación es crear en nosotros el Espíritu de Jesús, que es continuo perdón de pecados, continua identificación del hombre con su ideal. Solo identificándonos a nosotros mismos con nuestro objetivo, podemos perdonarnos de haber fallado. Todo lo demás es trabajo en vano. En este camino, a cualquier lugar o estado al que llevemos nuestra imaginación, a ese lugar o estado también gravitaremos físicamente. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Si no fuera así, te lo hubiera dicho. Yo voy a preparar un lugar para ti, y si voy y preparo un lugar para ti, vendré otra vez y te tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estés tú también. Juan capítulo 14, versículos 2 y 3. Al dormir en la casa de mi padre en mi imaginación, tal como si durmiera allí en la carne, yo fusioné mi imaginación con ese estado y se vio obligada a experimentar ese estado también en la carne. Este estado era tan vívido para mí que podría haber sido visto en la casa de mi padre si alguien sensitivo hubiera entrado en la habitación donde, en mi imaginación, yo estaba durmiendo. Un hombre puede ser visto donde está en su imaginación, porque el hombre debe estar donde su imaginación está, porque su imaginación es él mismo. Esto lo sé por experiencia, ya que yo he sido visto por algunos que quería que me vieran, cuando físicamente me encontraba a cientos de kilómetros de distancia. Por la intensidad de mi imaginación y sentimiento, imaginando y sintiéndome a mí mismo en Barbados, en vez de simplemente pensar en Barbados, atravesé el gran Atlántico para influenciar a mi hermano en el deseo de mi presencia para completar el círculo familiar en Navidad. Pensar desde el final, desde el sentimiento de mi deseo cumplido, fue la fuente de todo lo que ocurrió como causa externa, como el impulso de mi hermano de enviarme un boleto de barco, y también fue la causa de todo lo que apareció como resultado. En Ideas del Bien y el Mal, de W. B. Yeats, habiendo descrito algunas experiencias similares a la mía, escribe: si todos los que describieron eventos como estos no hubieran soñado, deberíamos reescribir nuestras historias, ya que todos los hombres, ciertamente todos los hombres imaginativos, deben estar por siempre lanzando encantamientos, encantos, ilusiones, y todos los hombres, especialmente los tranquilos que no tienen una vida poderosamente egotista, deben estar continuamente pasando por debajo de su poder. Imaginación determinada, pensar desde el final, es el principio de todos los milagros. Quisiera darte una inmensa creencia en milagros, pero un milagro es solo un nombre dado por aquellos que no tienen conocimiento del poder y la función de la imaginación sobre las obras de la imaginación. Imaginarse a uno mismo en el sentimiento del deseo cumplido es el medio por el cual se entra a un nuevo estado. Esto le da al estado la cualidad de ser. Hermes nos dice: aquello que es manifestado, aquello que ha sido o que será, no está manifestado, pero no está muerto, porque el alma, la actividad eterna de Dios, anima todas las cosas. El futuro debe convertirse en presente en la imaginación de aquel que sabiamente y conscientemente crea circunstancias. Debemos traducir la visión en ser, pensar en, a pensar desde.
La imaginación debe centrarse en algún estado y ver el mundo desde ese estado. Pensar desde el final es una intensa percepción del mundo del deseo cumplido. Pensar desde el estado deseado es vivir creativamente. La ignorancia de esta habilidad de pensar desde el final es esclavitud. Es la raíz de toda esclavitud a la que el hombre está sujeto. Rendirse pasivamente a la evidencia de los sentidos subestima las capacidades del ser interior. Una vez que el hombre acepta pensar desde el final como un principio creativo en el cual él puede cooperar, entonces es redimido del absurdo de intentar alcanzar su objetivo simplemente pensando en ello. Construye todos los finales de acuerdo al patrón del deseo cumplido. Toda la vida es sólo el apaciguamiento del hambre y los infinitos estados de conciencia desde los cuales el hombre puede ver el mundo. Son simplemente los medios para satisfacer esa hambre. El principio por el cual cada estado es organizado es algún tipo de hambre para elevar la pasión por la autogratificación hacia estados de experiencias cada vez más altos. El deseo es el impulso principal de la maquinaria mental. Es una bendición. Es un derecho y un anhelo natural, el cual tiene un estado de conciencia como su derecho y su satisfacción natural. Pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante, prosigo hacia la meta. Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14. Es necesario tener un objetivo en la vida. Sin objetivo, vamos a la deriva. ¿Qué quieres tú de mí? Es la pregunta implícita que realiza más seguido la figura central de los evangelios. Al definir tu objetivo, tú debes quererlo. Como el ciervo anhela las corrientes de agua, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Salmos, capítulo 42, versículo 1. Es la falta de esta apasionada dirección hacia la vida lo que hace que el hombre falle en sus logros. La medida del puente entre el deseo, pensar en, y la satisfacción, pensar desde, es lo más importante. Debemos movernos mentalmente desde pensar en el final a pensar desde el final. Esto es algo que la razón nunca podría hacer, porque su naturaleza está restringida a la evidencia de los sentidos, pero la imaginación, al no tener tales limitaciones, puede hacerlo. El deseo existe para ser gratificado en la actividad de la imaginación. A través de la imaginación, el hombre escapa de la limitación de los sentidos y la esclavitud de la razón. No hay quien detenga al hombre que pueda pensar desde el final. Nada puede detenerlo. Él crea los medios y hace su camino, saliendo de sus limitaciones hacia las mansiones más y más grandes del Señor. No importa lo que él haya sido o lo que es. Todo lo que importa es qué es lo que quiere. Él sabe que el mundo es una manifestación de la actividad mental que sucede dentro de él. Entonces, se esfuerza por determinar y controlar los finales desde los cuales él piensa. En su imaginación, él habita en el final, confiado de que también habitará allí en la carne. Él pone toda su confianza en el sentimiento del deseo cumplido y vive comprometido a ese estado, porque el arte de la fortuna es probado para que lo haga. Como el hombre en la piscina de Betesda, él está listo para el movimiento del agua de la imaginación, sabiendo que cada deseo es el grano maduro para aquel que sabe cómo pensar desde el final. Él es indiferente a la simple probabilidad razonable y confía en que, a través de la continua imaginación, sus asunciones se materializarán en hechos. Pero ¿cómo persuadir a los hombres en todas partes que pensar desde el final es la única manera de vivir? ¿Cómo fomentarlo en cada actividad del hombre? ¿Cómo revelarlo como la plenitud de la vida y no la compensación de los decepcionados? Ese es el problema. La vida es algo controlable. Tú puedes experimentar lo que quieras una vez que te des cuenta que tú eres su hijo y que eres lo que eres por virtud del estado de conciencia desde el cual piensas y ves el mundo. Hijo mío, tú siempre has estado conmigo, y todo lo que tengo es tuyo. Lucas, capítulo 15,
versículo 31. Everyone comes up in the end as I am, but I am completely awake, and that is God. So when you meet all these characters of the Scripture, Ley de transmisión del pensamiento. Él envió su palabra y los sanó, y los libró de su ruina. Salmos, capítulo 107, versículo 20. Él transmitió la conciencia de salud y despertó su correspondencia vibracional en aquel a quien le fue dirigido. Él mentalmente representó al sujeto en un estado de salud e imaginó que escuchaba al sujeto confirmarlo. Pues ninguna palabra de Dios será sin poder. Por eso mantén firme el patrón de las palabras saludables que has escuchado. Para orar exitosamente, debes tener objetivos claramente definidos. Debes saber qué quieres antes de pedir por ello. Debes saber qué quieres antes de que puedas sentir que lo tienes. Y la plegaria es el sentimiento del deseo cumplido. No importa qué es lo que buscas con una plegaria, o dónde está, o a quién concierne. Lo único que tienes que hacer es convencerte de la verdad de aquello que quieres ver manifestado. Cuando emerges de la palabra, ya no buscas más, pues si has orado correctamente, has asumido subconscientemente la realidad del estado buscado, y por la ley de reversibilidad, tu asunción subconsciente debe manifestar aquello que afirma. Para transmitir una fuerza debes tener un conductor. Puedes emplear un cable, un chorro de agua, una corriente de aire, un rayo de luz o cualquier otro intermediario. El principio del fotófono o la transmisión de la voz por la luz te ayudará a entender la transmisión del pensamiento o el enviar una palabra para sanar a otro. Hay una fuerte analogía entre una voz hablada y una voz mental. Pensar es hablar bajo, hablar es pensar en alto. El principio del fotófono es este: un rayo de luz es reflejado en un espejo y proyectado a un receptor en un punto distante. Tras el espejo hay un micrófono. Hablando al micrófono, causas que el espejo vibre. Un espejo vibrante modifica la luz reflejada en este. La luz modificada tiene que transportar tu habla, no como habla, sino como es representada en su correspondiente mecánico. Esta alcanza la estación distante y golpea sobre un disco en el receptor. Causa que el disco vibre de acuerdo a la modificación que experimenta y reproduce tu voz. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el conocimiento de que yo existo. Es una luz por medio de la cual lo que pasa en mi mente se hace visible. La memoria o mi habilidad de ver mentalmente lo que no está objetivamente presente prueba que mi mente es un espejo y tan sensible que puede reflejar un pensamiento. La percepción de una imagen en la memoria no difiere, de ninguna manera, de un acto visual de la percepción de mi imagen en un espejo. El mismo principio del ver está presente en ambas. Tu conciencia es la luz reflejada en el espejo de tu mente y proyectada en el espacio hacia aquel en quien piensas. Al hablarle mentalmente a la imagen subjetiva en tu mente, causas que el espejo de tu mente vibre. Tu mente al vibrar modifica la luz de la conciencia reflejada en ella. La modificada luz de la conciencia alcanza a aquel hacia quien es dirigida y golpea en el espejo de su mente. Causa que su mente vibre de acuerdo a la modificación que experimenta. Así, reproduce en él
aquello que fue mentalmente afirmado por ti. Tus creencias, tus actitudes mentales fijas, constantemente modifican tu conciencia como ésta es reflejada en el espejo de tu mente. Tu conciencia, modificada por tus creencias, se manifiesta a sí misma en las condiciones de tu mundo. Para cambiar el mundo, debes primero cambiar tu concepto del mismo. Para cambiar a un hombre, debes cambiar tu concepto de él. Debes creer que es el hombre que quieres que sea y mentalmente hablarle como si lo fuera. Todos los hombres son suficientemente sensibles para reproducir tus creencias sobre ellos. Por eso, si tu palabra no es reproducida visiblemente en aquel a quien es enviada, debes buscar la causa en ti, no en el sujeto. Tan pronto como crees en la verdad del estado afirmado, los resultados siguen. Todos pueden ser transformados, todo pensamiento puede ser transmitido, todo pensamiento puede ser visiblemente encarnado. Las palabras subjetivas, asunciones subconscientes, despiertan aquello que afirman. Ellas están vivas y activas, y no volverán a mí vacías sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual las envié. Ellas están dotadas con la inteligencia correspondiente a su misión y persistirán hasta que el objeto de su existencia se realice. Ellas persisten hasta que despiertan la correspondencia vibracional de sí mismas en aquel hacia quien son dirigidas. Pero en el momento en que el objeto de su creación es logrado, ellas cesan de ser. La palabra hablada subjetivamente en tranquila confianza siempre despertará un estado correspondiente en aquel por quien fue hablada. Pero en el momento en que su tarea es lograda, cesa de ser, permitiendo a aquel en quien el estado es realizado permanecer en la conciencia del estado afirmado o volver a su estado anterior. Cualquier estado que tiene tu atención sostiene vida. Por eso, volver a estar atento a un estado anterior es volver a esa condición. No recuerdes las cosas precedentes, ni consideres las cosas de antaño. Nada puede ser añadido al hombre, pues la totalidad de la creación está ya perfeccionada en su interior. El reino de los cielos está dentro de ti. El hombre no puede recibir a menos que se le conceda desde el cielo. Juan capítulo 3, versículo 27. El cielo es tu subconsciente. Ni siquiera una insolación es dada desde fuera. Los rayos de afuera solo despiertan los correspondientes rayos de adentro. Si los rayos ardientes no estuvieran contenidos dentro del hombre, ni todos los rayos del universo concentrados podrían quemarle. Si los tonos de la salud no estuvieran contenidos dentro de la conciencia de aquel de quien se afirman, no podrían vibrar por la palabra que es enviada. En realidad, tú no das a otro, tú resucitas aquello que está dormido en él. La damisela no está muerta, sino dormida. La muerte es simplemente dormir y olvidar. La edad y la decadencia son el sueño, no la muerte, de la juventud y la salud. El reconocimiento de un estado lo hace vibrar o despertar. La distancia, como es captada por tus sentidos objetivos, no existe para la mente subjetiva. Si tomo las alas de la mañana y habito en las partes más remotas del mar, incluso allí tu mano me habrá de guiar. Tiempo y espacio son condiciones del pensamiento. La imaginación puede trascenderlos y moverse en un tiempo y espacio psicológico. Aunque físicamente separado de un lugar por miles de kilómetros, puedes mentalmente vivir en ese distante lugar como si fuera aquí. Tu imaginación puede fácilmente transformar invierno en verano, Nueva York en Florida, etc. Ya sea que el objeto de tu deseo esté cerca o lejos, los resultados serán los mismos. Subjetivamente, el objeto de tu deseo nunca está lejos. Su intensa cercanía lo hace remoto a la observación de los sentidos. Habita en la conciencia y la conciencia está más próxima que el aliento y más cercana que las manos y los pies. La conciencia es la última realidad. Todos los fenómenos son formados de la misma sustancia vibrando en diferente ritmo.
Todo es conciencia modificada por la creencia. De la conciencia, yo como hombre vine, y a la conciencia, yo como hombre regreso. En la conciencia, todo existe subjetivamente, y es despertado a su existencia objetiva por la creencia. La única cosa que evita que hagamos una exitosa impresión subjetiva en alguien a gran distancia, o de transformar allí en aquí, es nuestro hábito de contemplar el espacio como un obstáculo. Un amigo a miles de kilómetros está enraizado en tu conciencia a través de tus ideas fijas sobre él. Pensar en él y representarlo interiormente en el estado que le deseas, confiado de que esta imagen subjetiva es tan verdadera como si estuviera ya manifestada, despierta en él un estado correspondiente que debe manifestar. Los resultados serán tan obvios como oculta será la causa. El sujeto expresará el estado despertado dentro de sí y permanecerá inconsciente de la verdadera causa de su acción. Tu ilusión de libre albedrío no es sino ignorancia de las causas que te hacen actuar. Las oraciones dependen de tu actitud mental para su éxito y no de la actitud del sujeto. El sujeto no tiene poder para resistir tus controladas y subjetivas ideas sobre él, a menos que el estado afirmado por ti como verdadero en él sea un estado que él es incapaz de desear como verdad para otro. En tal caso, vuelve a ti, el remitente, y se realizará a sí mismo en ti. Provisto de que la idea sea aceptable, el éxito depende enteramente del operador, no de los sujetos, quienes, como las agujas de una brújula en sus ejes, son indiferentes a qué dirección eliges darles. Si tu idea fijada no es subjetivamente aceptada por aquel a quien es dirigida, ésta rebota hacia ti de quien provino. ¿Quién es el que los herirá si son seguidores de aquello que es bueno? He sido joven y ahora soy viejo, y aún no he visto al correcto abandonado, ni a su semilla rogar por pan. No habrá mal que ocurra al que es justo. Nada nos sucede que no sea de nuestra propia naturaleza. Una persona que dirige un pensamiento malicioso a otra será dañada por su rebote si fracasa en lograr la subconsciente aceptación de la otra. Como siembres, así recogerás. Aún más, lo que puedes desear y creer de otro puede ser deseado y creído de ti, y no tienes poder para rechazarlo si quien lo desea para ti lo acepta como verdadero de ti. El único poder para rechazar una palabra subjetiva es ser incapaz de desear un estado similar en otro. Dar presupone la habilidad de recibir. La posibilidad de imprimir una idea sobre otra mente presupone la habilidad de esa mente de recibir esa impresión. Los ilusos explotan el mundo, los sabios lo transforman. Es de la más alta sabiduría saber que en el universo viviente no hay otro destino que el creado por la imaginación del hombre. No hay influencia fuera de la mente del hombre. Todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, piensa en estas cosas. Filipenses capítulo 4 versículo 8. Nunca aceptes como verdad de otros aquello que no quisieras que fuera verdad de ti. Para despertar un estado dentro de otro, primero debe estar despierto dentro de ti. El estado que transmitirías a otro puede ser transmitido solamente si es creído por ti. Por eso, dar es recibir. No puedes dar lo que no tienes, y solo tienes lo que crees. Entonces, creer un estado como verdadero para otro no solamente despierta ese estado dentro del otro, sino que lo hace vivir dentro de ti. Eres lo que crees. Da y recibirás, en total medida, fluyendo y rebosando. Lucas capítulo 6, versículo 38. Dar es simplemente creer, pues lo que verdaderamente crees de otros, lo despiertas dentro de ellos. El estado vibratorio transmitido por tu creencia persiste hasta que despierta su vibración correspondiente en el de quien se cree. Pero antes de que pueda ser transmitido, debe primero estar despierto dentro de la conciencia del transmisor. Lo que sea que está despierto dentro de tu conciencia, eso eres.
ya sea que la creencia corresponda a uno mismo o a otro, no importa, pues el creyente es definido por la suma total de sus creencias o asunciones subconscientes. Como un hombre piensa en su corazón, en la profundidad subconsciente de sí mismo, así es él. Descarta las apariencias y afirma subjetivamente como verdad aquello que deseas que sea verdad. Esto despierta en ti el tono del estado afirmado, el cual a su vez se manifiesta a sí mismo en ti y en aquel de quien es afirmado. Da y recibirás. Las creencias invariablemente despiertan aquello que afirman. El mundo es un espejo en el cual cada uno se ve a sí mismo reflejado. El mundo objetivo refleja las creencias de la mente subjetiva. Algunas personas son autoimpresionadas mejor por medio de imágenes visuales, otras por sonidos mentales y aún otras por acciones mentales. Hay que cultivar la forma de actividad mental que permite al poder total de tu atención ser enfocado en una dirección elegida, hasta que puedas traerlas a todas simultáneamente a trabajar en tu objetivo. Si tuvieras alguna dificultad en entender los términos imágenes visuales, sonidos mentales y acciones mentales, he aquí una ilustración que debería dejar claros sus significados. A. Imagina que ve una pieza de música sin saber nada en absoluto sobre notación musical. La impresión en su mente es puramente una imagen visual. B. Imagina que ve la misma pieza, pero él puede leer la música y puede imaginar cómo sonaría tocada en un piano. Esa imaginación es sonido mental. C. También lee música y es un pianista. Al ir leyendo, él se imagina tocando la pieza. La acción imaginaria es acción mental. Las imágenes visuales, sonidos mentales y acciones mentales son creaciones de tu imaginación, y aunque parecen venir de afuera, realmente vienen desde dentro de ti. Se mueven como si fueran movidas por otro, pero en realidad son emitidas por tu propio espíritu desde el almacén mágico de la imaginación. Son proyectadas en el espacio por la misma ley vibracional que gobierna el envío de una voz o imagen. El habla y las imágenes son proyectadas no como habla o imágenes, sino como correspondiente vibratorio. La mente subjetiva vibra de acuerdo a las modificaciones que experimenta por el pensamiento y los sentimientos del operador. El estado visible creado es el efecto de las vibraciones subjetivas. Un sentimiento está siempre acompañado por una vibración correspondiente. Esto es, un cambio en expresión o sensación en el operador. No hay pensamiento o sentimiento sin expresión. No importa cuán inmóvil tú pareces estar, si reflexionas con cualquier grado de intensidad, siempre hay una ejecución de ligeros movimientos musculares. El ojo, aunque cerrado, sigue los movimientos de los objetos imaginarios y la pupila es dilatada o contraída de acuerdo a la brillantez o a la lejanía de esos objetos. La respiración es acelerada o enlentecida de acuerdo al curso de tus pensamientos. Los músculos se contraen correspondientemente a tus movimientos mentales. Este cambio de vibración persiste hasta que despierta una vibración correspondiente en el sujeto. Tal vibración entonces se expresa a sí misma en un hecho físico. Y la palabra se hizo carne. Juan capítulo 1, versículo 14. La energía, como ves en el caso de la radio, es transmitida y recibida en un campo, un lugar donde ocurren cambios en el espacio. El campo y la energía son uno e inseparables. El campo o sujeto se convierte en la encarnación de la palabra o energía recibida. El pensador y el pensamiento, el operador y el sujeto, la energía y el campo son uno. Si estuvieras lo suficientemente callado para escuchar el sonido de tus creencias, sabrías qué quiere la música de las esferas. Los sonidos mentales que escuchas en plegaria como viniendo desde afuera son realmente producidos por ti mismo. La autoobservación revelará este hecho. Como la música de las esferas es definida como la armonía escuchada solamente por los dioses,
y se supone que está producida por el movimiento de las esferas celestiales, así también es la armonía que escuchas subjetivamente para otros, escuchada solo por ti, y es producida por el movimiento de tus pensamientos y sentimientos en el verdadero reino o el cielo dentro de ti. Everyone comes up in the end as I am, but I am completely awake, and that is God. So when you meet all these characters of the Scripture, La moneda del cielo. ¿Puede una firme persuasión de que una cosa es así hacer que la cosa sea así? Y el profeta respondió: todos los poetas creen que sí pueden. Y en épocas de imaginación, esta firme persuasión removió montañas, pero muchos no son capaces de una firme persuasión. Blake, Matrimonio del cielo y el infierno. Cada hombre está plenamente convencido de lo que piensa. Romanos, capítulo 14, versículo 5. La convicción es un esfuerzo interno o intensa atención. Escuchar atentamente como si lo hubieras oído es evocar, es activar. Al escuchar, puedes oír lo que quieres oír y persuadir a aquellos que están más allá del rango del oído externo. Háblalo internamente solo en tu imaginación. Haz que tu conversación interna coincida con tu deseo cumplido. Lo que deseas escuchar afuera, debes escucharlo adentro. Acepta lo externo en lo interno y conviértete en alguien que solo escucha aquello que implica el cumplimiento de su deseo, y todos los acontecimientos externos en el mundo se convertirán en un puente que te llevará a la realización objetiva de tu deseo. Tu conversación interna es perpetuamente escrita a tu alrededor en acontecimientos. Aprende a relacionar estos acontecimientos con tu conversación interna y te volverás autodidacta. Por conversación interna me refiero a aquellas conversaciones mentales que llevas contigo. Estas pueden ser inaudibles cuando estás despierto por los ruidos y distracciones del mundo externo de las apariencias, pero son audibles en profunda meditación y en sueños. Pero ya sean audibles o inaudibles, tú eres su autor y moldeas tu mundo en su semejanza. Hay un Dios en el cielo, y el cielo está dentro de ti, que revela los misterios, y Él ha dado a conocer al rey Nabucodonosor lo que sucederá al fin de los días. Tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama eran estos. Daniel, capítulo 2, versículo 28. Las conversaciones internas desde las premisas del deseo cumplido es la forma de crear un mundo inteligible para ti. Observa tu conversación interna porque es la causa de la acción futura. La conversación interna revela el estado de conciencia a través del cual observas al mundo. Haz que tu conversación interna coincida con tu deseo cumplido, porque tu conversación interna es manifestada alrededor tuyo en acontecimientos. Si un hombre no ofende en palabra, este es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Miren, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Miren también los barcos, aunque tan grandes y son llevados por impetuosos vientos, son dirigidos por un timón muy pequeño hacia donde la inclinación del timonel lo desee. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Miren, cuán gran bosque se enciende con un fuego pequeño. Santiago, capítulo 3, versículos 2 al 5. Todo el mundo manifestado está para mostrarnos el uso que hemos hecho de la palabra, el habla interna,
Una observación acrítica de nuestra conservación interna nos revelará las ideas desde donde vemos el mundo. Las conversaciones internas reflejan nuestra imaginación y nuestra imaginación refleja el estado con el cual está fusionada. Si el estado con el cual estamos fusionados es la causa del fenómeno de la vida, entonces estamos liberados de la carga de preguntarnos qué hacer, ya que no tenemos otra alternativa más que identificarnos a nosotros mismos con nuestro objetivo. Y dado que el estado con el cual nos identificamos se refleja en nuestra conversación interna, entonces para cambiar el estado con el cual estamos fusionados, debemos primero cambiar nuestras conversaciones internas. Son nuestras conversaciones internas las que hacen los hechos de mañana. Dejen la vieja naturaleza, el viejo hombre, que es corrupto, y sean renovados en el espíritu de sus mentes. Vístanse del nuevo hombre, el cual es creado en la justicia y santidad de la verdad. Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24. Nuestra mente, como nuestro estómago, es afinada por un cambio de comida. Quintillán. Detén toda la antigua conversación interna mecánica negativa y comienza una nueva conversación interna que sea positiva y constructiva desde las premisas del deseo cumplido. La conversación interna es el comienzo, la siembra de las semillas de la acción futura. Para determinar la acción, tú debes iniciar conscientemente y controlar tus conversaciones internas. Construye una oración que implique el cumplimiento de tu objetivo, tal como: tengo un ingreso grande, estable y confiable, consistente, con integridad y beneficio mutuo. O estoy felizmente casado, soy querido, estoy contribuyendo al bien del mundo. Y repite tales oraciones una y otra vez hasta que seas internamente afectado por ellas. Nuestra conversación interna representa en varias formas el mundo en el que vivimos. En el principio era la palabra. Juan, capítulo 1, versículo 1. Aquello que siembras cosecharás. Mira aquellos campos. El sésamo era sésamo, el maíz era maíz. El silencio y la oscuridad lo sabían. Así es como nace el destino del hombre. La luz de Asia. Los finales son fieles a los orígenes. Aquellos que van en busca de amor solo hacen manifiesta su propia falta de amor, y los faltos de amor nunca encuentran amor. Solo los llenos de amor encuentran amor, y ellos nunca tienen que buscarlo. D. H. Lawrence. El hombre atrae lo que es. El arte de la vida es sostener el sentimiento del deseo cumplido y dejar que las cosas vengan a ti, no ir en busca de ellas o pensar que se escapan. Observa tu conversación interna y recuerda tu objetivo. Estos coinciden. ¿Coincide tu conversación interna con lo que dirías audiblemente si tu deseo ya se hubiese cumplido? La conversación interna del individuo y las acciones atraen las condiciones de su vida. A través de una autoobservación acrítica de tus conversaciones internas, tú sabrás dónde estás en el mundo interno, y dónde estás en el mundo interno es lo que eres en el mundo externo. Te vistes del nuevo hombre cuando el ideal y la conversación interna coinciden. Solo de esta manera puede nacer el nuevo hombre. La conversación interna madura en la oscuridad. Desde la oscuridad emana hacia la luz. La conversación interna correcta es la conversación que sería tuya si realizaras tu ideal. En otras palabras, es la conversación del deseo cumplido: yo soy aquel. Hay dos dones que Dios le ha dado solamente al hombre y a ninguna otra criatura mortal. Estos son la mente y el habla, y el don de la mente y el habla son equivalentes a la inmortalidad. Si un hombre utiliza estos dones correctamente, no habrá ninguna diferencia entre él y los inmortales. Y cuando él deje su cuerpo, la mente y el habla serán su guía, y por ellos será llevado a las tropas de los dioses y a las almas que han obtenido la dicha. Hermética, traducción de Walter Scott.
Las circunstancias y condiciones de la vida son las conversaciones internas proyectadas afuera, sonido solidificado. El habla interna llama a los eventos a la existencia. En cada evento está el sonido creativo que es su vida y ser. Todo lo que el hombre cree y consiente como verdadero se revela en su habla interna. Es su palabra, su vida. Intenta notar lo que te estás diciendo en este momento. ¿A qué pensamientos y sentimientos le estás dando tu consentimiento? Ellos serán perfectamente entretejidos en el tapiz de tu vida. Para cambiar tu vida, debes cambiar tu conversación interna, porque la vida, dice Hermes, es la unión de la palabra y la mente. Cuando la imaginación coincide con tu habla interna sobre el deseo cumplido, entonces habrá un camino directo en ti, desde adentro hacia afuera, y lo externo reflejará instantáneamente lo que hay dentro de ti, y tú sabrás que la realidad es solo conversación interna actualizada. Reciban con mansedumbre la palabra implantada, que es poderosa para salvar sus almas. Santiago, capítulo 1, versículo 21. Cada etapa del progreso del hombre está hecha por el ejercicio consciente de su imaginación, igualando su conversación interna a su deseo cumplido. Porque el hombre no los iguala perfectamente, los resultados son inciertos, cuando podrían ser perfectamente certeros. La persistente asunción del deseo cumplido es el medio por el cual se puede cumplir la intención. A medida que controlamos nuestra conversación interna, igualándola a nuestros deseos cumplidos, podemos dejar a un lado todos los otros procesos. Entonces, podemos actuar simplemente por la clara imaginación e intención. Imaginamos el deseo cumplido y llevamos conversaciones mentales desde esa premisa. A través de la conversación interna controlada desde las premisas del deseo cumplido, ocurren los aparentes milagros. El futuro se convierte en el presente y se revela a sí mismo en nuestra habla interna. Ser sostenido por el habla interna del deseo cumplido es estar seguramente anclado en la vida. Nuestras vidas pueden parecer ser destruidas por los eventos, pero nunca serán destruidas mientras mantengamos la conversación interna de nuestro deseo cumplido. Toda la felicidad depende del voluntario uso activo de la imaginación para construir y afirmar internamente que somos lo que queremos ser. Nos igualamos a nuestros ideales al recordar constantemente nuestro objetivo e identificarnos con él. Nos fusionamos con nuestro objetivo al ocupar frecuentemente el sentimiento del deseo cumplido. Es la frecuencia, la ocupación habitual, el secreto del éxito. Cuanto más seguido lo hagamos, más natural será. La fantasía ensambla, la continua imaginación fusiona. Es posible resolver cada situación con el uso apropiado de la imaginación. Nuestra tarea es obtener la oración correcta, la que implica que nuestro deseo ya fue realizado, y encender nuestra imaginación con él. Todo esto íntimamente conectado con el misterio de la pequeña voz silenciosa. La conversación interna revela las actividades de la imaginación, actividades que son la causa de las circunstancias de la vida. Como regla, el hombre es totalmente inconsciente de su conversación interna y por lo tanto se ve a sí mismo no como la causa, sino como la víctima de las circunstancias. Para crear conscientemente las circunstancias, el hombre debe dirigir conscientemente su habla interna, igualando su pequeña voz silenciosa a su deseo cumplido. Él llama a las cosas que no existen como si existieran. Romanos, capítulo 4, versículo 17. La conversación interna correcta es esencial. Es el arte más grandioso. Es la forma de liberarse de la limitación a la libertad. La ignorancia de este arte ha hecho del mundo un campo de batalla y una penitenciaría donde solo se esperan sangre y sudor, cuando debería ser un lugar donde maravillarse y sorprenderse. La conversación interna correcta es el primer paso para convertirse en lo que quieres ser. El habla es una imagen de la mente y la mente es una imagen de Dios. Hermética, traducción Walter Scott.
En la mañana del 12 de abril de 1953, mi esposa se despertó con el sonido de una gran voz de autoridad hablando dentro de ella y diciéndole: «Debes dejar de gastar tus pensamientos, tu tiempo y tu dinero. Todo en la vida debe ser una inversión». Gastar es desperdiciar, derrochar, gastar sin retorno. Invertir es gastar con un propósito por el cual se espera una ganancia. Esta revelación de mi esposa se refiere a la importancia del momento. Es sobre la transformación del momento. Lo que deseamos no yace en el futuro, sino en nosotros mismos, en este preciso momento. En cada momento de nuestras vidas nos enfrentamos con una elección infinita, lo que somos y lo que queremos ser. Y lo que queremos ser ya existe, pero para manifestarlo debes igualar nuestras conversaciones internas y nuestras acciones con ello. Si dos de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 18, versículo 19. Es solo lo que se hace ahora lo que cuenta. El momento presente no retrocede hacia el pasado, avanza hacia el futuro para confrontarnos, gastado o invertido. El pensamiento es la moneda del cielo. El dinero es su símbolo terrenal. Cada momento debe ser invertido y nuestra conversación interna revela si estamos gastando o invirtiendo. Interésate más en lo que internamente estás diciendo ahora que en lo que has dicho, eligiendo sabiamente lo que piensas y lo que sientes ahora. Cada vez que nos sentimos incomprendidos, maltratados, abandonados, desconfiados, temerosos, estamos gastando nuestros pensamientos y gastando nuestro tiempo. Cada vez que asumimos el sentimiento de ser lo que queremos ser, estamos invirtiendo. No podemos descuidar el momento con una conversación interna negativa y esperar retener el dominio de la vida. Delante de nosotros va el resultado de todo lo que aparentemente está detrás. El último momento no se ha ido, sino que está por venir. Mi palabra no volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Isaías, capítulo 55, versículo 11. Las circunstancias de la vida son las palabras apagadas de tu conversación interna, que las creó, la palabra hecha visible. Hermes dijo: la palabra es el Hijo y la mente es el Padre de la palabra. No están separados uno del otro, ya que la vida es la unión de la palabra y la mente. Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad. Santiago, capítulo 1, versículo 18. Sean imitadores de Dios, como hijos muy amados. Efesios, capítulo 5, versículo 1. Y usemos nuestra conversación interna sabiamente para moldear el mundo externo en armonía con nuestro ideal. El Espíritu del Señor habló por mí y su palabra estuvo en mi lengua. Segunda de Samuel, capítulo 23, versículo 2. La boca de Dios es la mente del hombre. Alimenta a Dios solo con lo mejor, todo lo que es de buen nombre. Piensen en esas cosas. Filipenses, capítulo 4, versículo 8. El momento presente es siempre precisamente adecuado para invertir, para hablar internamente la palabra correcta. La palabra está muy cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón, para que la obedezcas. Hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal, entre la bendición y la maldición. Elige, pues, la vida. Deuteronomio, capítulo 30, versículos 14, 15, 19. Tú eliges la vida y el bien y la bendición al ser aquello que eliges. Solo los iguales se reconocen entre sí. Haz de tu habla interna una bendición y dará buen reporte. La ignorancia del hombre sobre el futuro es el resultado de su ignorancia sobre su conversación interna. Su conversación interna refleja su imaginación, y su imaginación es un gobierno donde la oposición nunca obtiene el poder. Si el lector pregunta,
¿Qué pasa si el habla interna permanece subjetiva y no logra encontrar un objeto para su amor? La respuesta es: no permanecerá subjetiva, por la simple razón de que el habla interna está siempre manifestándose a sí misma. Lo que frustra y amarga y se convierte en la enfermedad que aflige a la humanidad es la ignorancia del hombre sobre el arte de igualar sus palabras internas a su deseo cumplido. El habla interna refleja la imaginación, y la imaginación es Cristo. Altera tu conversación interna y tu mundo perceptual cambiará. Cuando el habla interna y el deseo están en conflicto, el habla interna invariablemente gana. Porque el habla interna se manifiesta a sí misma, es fácil ver que, si se iguala al deseo, se realizará objetivamente. Si esto no fuera así, yo diría con Blake: antes matar a un niño en su cuna que alimentar deseos que no se ejecuten. Pero yo sé por experiencia, la lengua inflama la rueda de la creación. Santiago, capítulo 3, versículo 6.